Nuestra ponencia tiene como título Requerimientos cualitativos y elaboración de productos aplicado a los negocios internacionales de la materia Administración Financiera del Riesgo Internacional de Corporaciones. Los maestrantes que van a hablar acerca de esta ponencia son Miranda Roger, Monar Adrián, Villalón Antonio, Medina Paul, Correa Francis, Galeas Liliana, Chávez Gandhi y Jiménez María José. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es visto como algo negativo. La definición de riesgo es exposición al peligro. Ahí podemos ver los símbolos chinos, los cuales significan peligro y oportunidad. Por lo tanto, el riesgo es la mezcla de peligro y oportunidades. Sin embargo, el riesgo es un proceso inevitable en los procesos de toma de decisiones. En finanzas, el concepto de riesgo se relaciona con las pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un portafolio de inversión debido a la volatilidad de los flujos financieros no esperados. ¿Cómo puede afectar el riesgo dentro de una empresa? ¿Qué riesgos causarían que el proyecto salga mal? ¿Cómo afectarían los cambios al estado actual y al éxito del proyecto? ¿Y qué recursos y métodos necesitaríamos para entregar la calidad suficiente? La determinación de factores de riesgo es un perjuicio de carácter económico ocasionado por la incertidumbre, en donde se identifican 4 factores, que es la medición, la evaluación, la cuantificación del riesgo y la predicción del mismo. La clasificación de los riesgos. Las empresas están expuestas a 3 tipos de riesgos fundamentales: los riesgos de negocios, los riesgos estratégicos y los riesgos financieros. Los riesgos de negocio es un factor que se puede generar en el ambiente externo o interno de nuestras organizaciones y que al materializarse puede hacer que nuestro negocio no logre sus objetivos. Un riesgo de negocio puede afectar la continuidad de la compañía. El riesgo de negocio o empresarial, como también se define, es la posibilidad de que los flujos de efectivo de una empresa sean insuficientes para cubrir los gastos de operación. Los gastos de operación son los que una empresa ocupa al realizar sus operaciones normales. Estos incluyen los salarios, alquileres, reparaciones, impuestos, transporte y ventas, los gastos administrativos y gastos generales. Sin el flujo de caja suficiente para pagar estos gastos, la empresa se vuelve más propensa a fallar. El riesgo empresarial o de negocio se refiere a la probabilidad de que esto ocurra y se divide en 2 tipos: riesgo sistemático y riesgo no sistemático. Los riesgos estratégicos son los riesgos que afectan a la estrategia empresarial o a los objetivos estratégicos de una empresa. Estos riesgos pueden ser incertidumbre u oportunidades y normalmente son los asuntos claves que conciernen a la junta directiva. También tenemos los riesgos financieros, que son los riesgos que afectan a la estrategia empresarial o a los objetivos estratégicos de una empresa. Estos riesgos pueden ser incertidumbre u oportunidades y normalmente asuntos claves que conciernen a la junta directiva. Entre los riesgos financieros podemos destacar el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operativo y riesgo legal. Según las
Según las clasificaciones fundamentales de riesgo, se clasifican en 3 categorías fundamentales: el riesgo operativo u operacional, el riesgo legal y el riesgo clasificado según su naturaleza financiera. El riesgo operativo representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de información, en los controles internos, errores en el procesamiento de las operaciones, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano. El riesgo legal es la posible pérdida debida al incumplimiento de las normas jurídicas y administrativas aplicables a la emisión de resoluciones administrativas o judiciales desfavorables y a la aplicación de sanciones con relación a las operaciones. Se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción. El riesgo legal también se origina por las causas siguientes. Se clasifica según su función en riesgo de documentación, riesgo legal o legislación y riesgo de capacidad. Según su naturaleza financiera, los riesgos se clasifican en riesgo de crédito, riesgo de liquidez de mercado y riesgo de liquidez. Son las clasificaciones fundamentales de riesgo. Ahora bien, el riesgo, según los portafolios de inversión, intervienen, según las clasificaciones, intervienen en los portafolios de inversión diferentes indicadores, principalmente el coeficiente o correlación de covarianza, indicador que mide el grado de relación lineal que existe entre los rendimientos de 2 activos en un periodo de tiempo determinado. También tenemos la matriz de correlación, la cual su finalidad es presentar todos los posibles coeficientes de correlación entre los instrumentos que componen un portafolio de inversión. Se utilizan para determinar la forma en que covarían los retornos de un activo frente a otro. También tenemos el valor en riesgo, que es la pérdida esperada que puede sufrir un portafolio en un intervalo de tiempo y con un nivel de confianza o probabilidad determinado. El riesgo de mercado, definido anteriormente, es la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a las diferencias en los precios que se registran en el mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo. Es la posibilidad del valor neto de un portafolio se mueva adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que determinan el precio de los instrumentos que componen una cartera. Se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento de los factores externos en la organización. Ya pueden ser cambios en las variables macroeconómicas o factores de riesgo tales como las tasas de interés, tipos de cambio, inflación, tasa de crecimiento, cotizaciones de las acciones y cotizaciones de la mercancía. El riesgo de crédito, por su parte, es la pérdida potencial en que incurre la empresa debido a la probabilidad de que la contraparte no efectúe oportunamente un pago o que incumpla con sus obligaciones contractuales y extracontractuales. Es la posibilidad de degradamiento de la calidad crediticia del deudor, así como los problemas que se pueden presentar con los colaterales o garantías. Debe considerarse el análisis de diversos componentes tales como el tamaño del crédito, vencimiento, calidad crediticia de la contraparte, garantías, avales, entre otros. Por su parte, el riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir cabalmente con sus compromisos como consecuencia de falta de recursos líquidos. Son la pérdida que pueden sufrir una institución al requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus activos o un costo posiblemente inaceptable. Es la imposibilidad de transformar en efectivo un activo o portafolios de inversión. Y es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. La función de la administración de riesgos. La administración de riesgos es una herramienta que ayuda en el proceso de toma de decisiones. Convierte la incertidumbre en oportunidad y evita el suicidio financiero.
La causa aislada más importante que ha generado la necesidad de administrar los riesgos es la creciente volatilidad de las variables financieras. Hay que tomar en cuenta que el cambio es la única constante. Es importante diferenciar la incertidumbre del riesgo, ya que ésta se refiere a una posibilidad que no se puede estimar, pues es un aspecto cualitativo. En cambio, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de probabilidad, la cual sí se puede calcular por ser un aspecto cuantitativo. Por lo tanto, la incertidumbre no tiene cobertura, mientras que el riesgo sí. Procesos para la cobertura de riesgos. Aun cuando cada empresa cuenta con un sistema propio y muy particular de administrar sus riesgos, en general se puede identificar las siguientes etapas y objetivos. Identificación del riesgo. Determinar cuáles son las exposiciones más importantes al riesgo. Evaluación del riesgo. Medir los costos o consecuencias de cada uno de los riesgos detectados. Estos pueden ser económicos, financieros, sociales, políticos, meteorológicos. Adoptar la posición de la empresa frente al riesgo. Identificar la estrategia a seguir para la cobertura del riesgo. No aceptar el riesgo, minimizarlo o transferirlo o aceptarlo. Selección de los métodos para cubrir el riesgo. Identificar el instrumento adecuado para la cobertura del riesgo. Seguros, finanzas, derivados financieros. Implementación. Poner en práctica las estrategias seleccionadas. Y evaluación. Revisar periódicamente las operaciones en función de los riesgos y las estrategias elegidas. Posición de las empresas frente al riesgo. Debemos considerar que para la correcta administración de riesgos es necesario considerar 3 premisas básicas. 1. Evitar el riesgo siempre que sea posible para evitar pérdidas. 2. Controlar el riesgo para minimizar las pérdidas si no es posible evitar el riesgo. Y 3. Tolerar el riesgo cuando su control implique gastos similares o superiores al mismo riesgo. Para los efectos anteriores, el administrador de riesgos debe tomar una de las siguientes posturas. Una actitud conservadora, la cual evita los riesgos, sus estrategias, y estas se basan generalmente en no hacer nada que implique un riesgo, por lo que el crecimiento de las operaciones y de la empresa se verá siempre limitado. Actitud contraria al riesgo. Trata por todos los medios de controlar el riesgo. Su estrategia se basa en trasladar el riesgo a terceros mediante coberturas. Actitud neutral. Está dispuesto a asumir los riesgos que implican las operaciones. Su estrategia se basa en la aceptación del riesgo, debidamente evaluado con un análisis de costo-beneficio. Si el costo es mayor que el beneficio o el mismo riesgo, no asume coberturas. El proceso de la administración del riesgo. Al hablar de la administración del riesgo, se toma en cuenta tanto el identificar oportunidades como evitar o mitigar pérdidas. Además, la administración de riesgo es reconocida como una parte integral de las buenas prácticas gerenciales, ya que es un proceso interactivo que consta de diferentes pasos, los cuales, cuando son ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora continua en el proceso de toma de decisiones. En este sentido, la secuencia de este proceso es la siguiente. En primer lugar, establecer el contexto, a continuación identificar los riesgos, después analizar los riesgos, a continuación evaluar los riesgos, de igual manera tratar los riesgos, a continuación monitorear y revisar y por último comunicar y consultar. La fase de establecer el contexto. Esta fase consiste en establecer un contexto estratégico, organizacional y de administración de riesgos en el cual tendrá lugar el resto del proceso. Deberían establecerse criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos y definirse la estructura del análisis. En la identificación de riesgo, puede ser entendida como el reconocimiento de las principales amenazas que se ciernen sobre una organización. Además, este proceso tiene como finalidad el obtener información sobre los tipos de pérdidas que se pueden presentar en una organización y comprender la filosofía de la empresa. Con esto se pretende comprender el riesgo de la forma más detallada posible, conocer las consecuencias y la probabilidad de que algún riesgo se produzca, sin perder de vista los controles implantados, los cuales permiten para establecer el nivel de riesgo.
A continuación, el análisis del riesgo. En esta fase se debe estudiar en profundidad todos los factores que pueden influir en las causas y en las consecuencias. Una situación puede tener muchas causas y muchas consecuencias. Se debe considerar los controles de riesgo que tenemos implementados en la organización y la eficacia y eficiencia de estos. De igual manera, el análisis de riesgo permite comprender las posibles consecuencias que pueden traer consigo determinadas situaciones y la probabilidad de que éstas se produzcan con el objetivo de medir el nivel de riesgo. Para el análisis de los riesgos se puede tanto utilizar métodos cualitativos, cuantitativos o semi-cuantitativos. Por un lado, el método cualitativo define el nivel de riesgo en función de alto, medio y bajo y permite acoplar efectos y la posibilidad de determinar el nivel de riesgos a través de pautas cualitativas. En cuanto a los métodos semi-cuantitativos, usan la escala numérica para analizar los efectos y la posibilidad de que algún riesgo se produzca, y las combinan para establecer el nivel del riesgo utilizando una fórmula. Con el análisis cuantitativo se establecen valores realistas para los efectos y las posibilidades, y se establecen los niveles de riesgo en unidades concretas. En la fase de evaluación y cuantificación del riesgo. Este paso es fundamental porque contribuye directamente a la toma de decisiones. Cuando hablamos de valoración, nos referimos a la comparación que se hace con los resultados obtenidos en el análisis de los criterios. Las decisiones que esto pueden llevar son optar por no hacer nada más, llevar a cabo un nuevo análisis para entender más a fondo el riesgo, continuar implementando los controles ya establecidos y redefinir los objetivos. El tratamiento del riesgo. En esta fase consiste en elegir las mejores opciones para el tratamiento de los riesgos. Depende del balance que se haga entre los beneficios que se generan por el logro de objetivos frente a costos, esfuerzos y desventajas. Se debe considerar lo siguiente: tener en cuenta diferentes opciones para el tratamiento del riesgo, verificar la eficacia y eficiencia, confirmar si el riesgo residual es aceptable y si no es aceptable, generar nuevas opciones de tratamiento. La norma ISO 31000 es una guía o referente internacional que ofrece directrices y principios para poner en marcha los sistemas de gestión de riesgos. Este se publicó en noviembre del 2009 por la Organización Internacional de Normalización. La ISO 31000 cuenta con insumos globales que permiten realizar una adecuada y eficiente gestión de riesgos enfocados en operatividad, gobierno y confianza. Además, esta norma brinda recomendaciones de mejores prácticas en la gestión de riesgos, las cuales ofrecen técnicas apropiadas y seguridad en el lugar de trabajo. Vamos a hablar acerca del crecimiento y la importancia de administración de riesgos. Como primer punto, el aumento en la volatilidad de los factores. Esto va a depender de las tasas de interés, del tipo de cambio, de los instrumentos de renta variable, es decir, de aquellos que reportan flujos no definidos en el tiempo, lo cual dependerá de una serie de variables, como la estabilidad económica, las expectativas del mercado. Un claro ejemplo de esto son las acciones. Adicional a eso, también los precios de los productos básicos influyen en el aumento de la volatilidad de los factores. Como segundo punto, el aumento en la sensibilidad de las empresas a dichos factores. En esto interviene la desregularización y la globalización. Al hablar de desregularización, la misma que tiende a favorecer al libre mercado y la competencia entre los proveedores, eliminando leyes, regulaciones administrativas que favorezcan siempre a los monopolios locales. Y como tercer punto, el crecimiento en el uso de productos derivados, es decir, aquellos derivados financieros que surgen como una innovación financiera que va a buscar ayudar en la administración del riesgo de mercado. Gracias a que cubra y sustente los riesgos en proporciones para que estos se elijan. Aquí podemos ver cómo ha sido el aumento en el valor nominal de contratos en productos derivados seleccionados, tanto a través de la bolsa como en los mercados OTC, donde se gestionan los contratos bilaterales a medida de los participantes. Es decir, ya sea entre una compañía o banco con un banco intermediario.
Las razones que justifican dicho crecimiento. Entre las razones que justifican este crecimiento del cual hemos hablado, intervienen los impuestos, la regulación y los costos. Entre ellos, los bonos cupón cero, los préstamos paralelos, las funciones entre empresas, la reducción de costos de deuda y el apalancamiento. Adicional a esto, también incluye el compartir el riesgo, es decir, hacer una relación entre mayor volatilidad global y controlar la volatilidad, cambios tecnológicos con modelos y sistemas, y desarrollos políticos con desregulación. Bueno, a continuación voy a seguir comentando acerca del tema. Las variables básicas para la toma de decisiones son las siguientes. Bueno, mientras la inversión sea más riesgosa, mayor rendimiento debe exigirse dentro de un portafolio de acciones o dentro de una organización. Para ello es importante evaluar bien la situación del riesgo y todo lo que interviene dentro de la organización. El rendimiento y riesgo. El rendimiento obviamente va de la mano con el riesgo. Se puede decir que el rendimiento de un activo es el valor que se registra en un periodo con respecto a un valor inicial y está expresado por la siguiente fórmula, como lo pueden observar en pantalla. El rendimiento de un portafolio también se define como la suma ponderada de los rendimientos individuales o de los rendimientos esperados. Por lo tanto, y también está expresado por la siguiente fórmula que pueden observar en pantalla. El rendimiento promedio se define como la suma de los rendimientos de cada uno de los activos entre el número de los activos en total de una organización. Histograma o distribución de frecuencia. Es importante determinar observaciones de mínimo y máximo del valor en la serie de tiempo para elegir un número de subintervalos de igual magnitud que cubran desde el principio hasta el máximo valor. Contar el número de observaciones que pertenecen a cada clase para así determinar la frecuencia relativa mediante la división entre la frecuencia por clase y el número de observaciones. Bueno, la distribución normal tiene un papel muy importante dentro del riesgo y el rendimiento, ya que cumple esa parte de la estadística en donde nos brinda indicadores de importancia como es el sesgo y la kurtosis. El teorema del límite central. El teorema establece que aun cuando la muestra del tamaño n es suficiente grande, su distribución es normal, como podemos observar en la figura, ¿no? La curva central está alrededor de la media, entonces la variación de la media se expresa en unidades de desviación. Estos indicadores o esta imagen lo que nos trata de, nos explica entre la distribución muestral se hará casi normal si se considera de forma una población total. Como lo había mencionado, el sesgo y la kurtosis. El sesgo es un indicador que mide la simetría de la curva y la kurtosis mide el levantamiento de la curva respecto a la horizontal. La kurtosis en una distribución normal perfecta es igual a 3, como pueden observar en el gráfico. Volatilidad. Es la desviación estándar de los rendimientos de un activo o portafolios. Es un indicador fundamental para la cuantificación de riesgos del mercado. Existen diversos tipos de métodos para estimar la volatilidad de un activo o de un portafolio. Entre ellos están los siguientes, que son la productividad histórica, dinámica e implícita.
La histórica habla de todas las observaciones tienen el mismo peso específico y el pronóstico está basado en las observaciones históricas. La volatilidad dinámica captura rápidamente fuertes variaciones de precios en los mercados debido a su ponderación, teniendo mejores pronósticos en periodos de volatilidad. Y la volatilidad implícita se basa en observar existencias en el mercado de opciones, registrando el precio de la prima de opciones en el mercado, sustituyendo el valor de fórmula de Black-Scholes. Series de tiempo para modelar la volatilidad. Y la volatilidad con modelos de Arch y Garch. En una podemos ver que hay procesos autorregresivos, medios móviles y modelos autorregresivos y los promedios móviles. En la volatilidad de modelos Arch es identificar en la serie de tiempo, determinar el modelo de dichas tendencias, utilizar una prueba Dickey-Fuller, hacer la serie estacionaria, ajustar un modelo ARMA y ARIMA, realizar una prueba de heterocedasticidad y ajustar un modelo y calcular la volatilidad. La administración financiera es una rama de estudio muy compleja, ya que es mucha la teoría que manejamos en ella, lo cual deja muy poco espacio para la práctica, y no se puede negar que nos proporciona mucho conocimiento, ya que al leer comprendemos y analizamos mejor la información y es más fácil recordar los conceptos que escuchamos durante las clases. Los temas más interesantes que vimos en clase, a mi parecer, fueron los que se relacionaban más con la toma de decisiones dentro de las empresas, ya que una decisión incorrecta podría llevar a la ruina a cualquier empresa. Las funciones que tiene que desarrollar un administrador financiero, los estudios o análisis que se tienen que realizar para poder realizar una buena asignación de recursos dentro de la empresa. Estudiamos el motivo por el cual se realiza la reconversión de deuda. Aprendimos a identificar nuevos negocios, los motivos por los cuales las empresas se fusionan o se realiza una alianza estratégica. Investigamos el análisis bursátil. Observamos cuáles pueden ser las variaciones del mercado en cuanto a las inversiones, cuáles pueden ser sus riesgos y sus rendimientos.